Conocer a Dios es lo más importante que le puede ocurrir a un hijo de Dios. Las muchas teorías que procuran explicar a Dios y los numerosos argumentos en pro y en contra de su existencia muestran que la sabiduría humana no puede penetrar lo divino. Es imposible. Nuestra mente tan finita que puede entrar lógicamente en la mente de Dios. No podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Por otra parte, no podemos descubrir las cosas profundas de Dios buscándolas por cuenta propia. ¿Cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Dialogando el Creador con Job, le preguntó, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y la respuesta, humanamente hablando, es no. Es imposible poder entonces entrar en todas las profundidades de Dios. Ahora bien, Dios, a pesar de su inmensidad, puede ser conocido. Ese conocimiento de Dios es la clave para la vida eterna. Eso es lo que dice Juan 17:3. Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que esta es la clave de la vida, conocer a Dios. Sí es posible conocerlo, por supuesto. Jesús es el camino para obtener ese conocimiento y de ahí pues como vamos a estudiar más adelante en otro sábado, que haya tenido que venir a este mundo para dar a conocer justamente quién es nuestro Dios. Leemos de Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el Hijo de Dios ha venido para darnos al verdadero, por supuesto. ¿Cómo obtener ese conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. Debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Es claro entonces que los incrédulos pues no pueden comprender a Dios. Alguna vez este servidor enseñó filosofía en los grados 10 y 11, esto fue en Bucaramanga. Y hablando de la unidad, justamente filosofía de las religiones, estamos hablando de las 5 vías de Santo Tomás para conocer la existencia de Dios, pero no se puede probar la existencia de Dios, lógico. Uno de los jóvenes se levanta y me dice, ¿cómo es posible que usted sea tan creyente? Porque el profesor que tuvimos el año, y él nos dijo un día, a ver, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Justamente, nadie lo ha visto. ¿Cómo es? ¿Alto, bajito, blanco, moreno? ¿De qué color son sus ojos? Muchachos, es que la mente humana se inventó a Dios para justificar muchas cosas. Y me pregunta el alumno, ¿cómo es que usted es creyente en Dios? Y yo tuve que contestarle, hijos, es que Dios es espíritu. Y no podemos en la dimensión material conocerlo. Tenemos que entrar en la dimensión espiritual para conocerlo. Él existe en la dimensión espiritual. Inclusive yo esta mañana estuve hablando con él un buen rato y lo hago todas las noches y varias veces al día. Ustedes tienen que entrar en la dimensión espiritual. Algunos movieron la cabeza aceptando lo que este servidor les había dicho. Y es así, el materialista, ¿cómo puede conocer a Dios? Es imposible. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Qué medios ha Él enviado para que podamos conocerlo? Mateo 11:27 nos dice, todas las cosas me fueron
entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, Jesús vino a revelar a Dios, al Padre, y hay la promesa que los de limpio corazón, los puros, verán a Dios. O sea que no es imposible conocer a Dios. Sí es posible. Y Jesús vino a ser justamente propicio ese camino de conocimiento. Para ello hay dos grandes fuentes de evidencias relativas a la existencia de Dios: el libro de la naturaleza y la Sagrada Escritura. La naturaleza es un libro extraordinario, espectacular, que nos habla de Dios. Dios reveló su existencia a todos los seres humanos a través de la naturaleza. Eso es lo que nos dice el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, y vamos a leer Romanos 1:20. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estudiar el universo es algo impenetrable. Hasta ahora los científicos no han podido llegar a los límites. El universo es tan infinito, tan complejo, tan grande, tan increíble, tan organizado, que los seres humanos se admiran. Decía Pablo en Romanos, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, creadas, de modo que no tienen excusa los seres humanos de decir de que no hay Dios, de que no existe Dios. Vamos a ver aquí en un pasoncito las evidencias de un Dios creador. ¿Cómo es posible que por el azar hayan llegado seres tan perfectos, entre su género, tan variables, tan hermosos? ¿Quién les enseña a reproducirse, a criar sus hijos? ¿Quién diseñó toda esa majestuosidad y belleza que vemos en la naturaleza? Esa variedad que hay de animales, de aves, el reino animal y el reino vegetal es una cosa impresionante en su organización. Hay unos bancos de peces, de seres marinos, seres terrestres, las mismas aguas que salen y salen y nunca terminan de salir, con los ríos, los arroyos, los mares que nunca dejan de ser, la naturaleza con su variedad de colores, de flores, cómo se reproducen. Que esto llegó por el azar. No, esto es increíble. ¿Cómo podemos pensar que esto llegó así por casualidad por millones de años? No, hay una organización molecular, atómica, y si vamos al universo, pues hay una organización también impresionante en el cosmos. Todo habla de que hay una mente creadora, hay un diseño perfecto, hay un ingeniero que ha organizado todo en el universo. Y en este mundo hay, a pesar del pecado, hay mucha perfección. Todavía hay belleza, organización y perfección en la naturaleza, que nos habla elocuentemente de que hay un Dios maravilloso, un Dios portentoso, extraordinario. Así que no podemos negar eso. Justamente la naturaleza habla esas maravillas de ese Dios tan extraordinario que tenemos nosotros. ¿Y qué decir de los seres humanos? Que un espermatozoide, algo tan microscópico, con un óvulo, se puedan unir y justamente crear vida, un ser tan perfecto, parecido a sus padres. Hombre, esto no puede ser un azar, es una evidencia de que Dios existe, de que Dios es real. Dios reveló entonces su existencia a través de la naturaleza.
a través de todos los seres humanos, a través de la naturaleza, a través de la experiencia humana. Esta intuición de que Dios existe se encuentra aún entre los que no tienen acceso a la Biblia. Hay mucha gente, podemos decir hasta indígenas, gentes que viven primitivamente y tienen la idea de que hay algo sobrenatural. Romanos 2, 14 y 15, el apóstol hablando de esto nos dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En otras palabras, Dios a los seres humanos se ha dado a conocer a través de la conciencia, a través de la naturaleza. Así no tengan Biblia, así no conozcan de Él, pero siempre hemos visto que los pueblos primitivos han tenido una inclinación a un Dios, a dioses o como lo llamen. Pero esto es algo natural en el ser humano. Ahora, en las Escrituras es donde tenemos mayores evidencias y conocimientos. La Biblia no procura comprobar la existencia de Dios, porque la existencia de Dios no la podemos probar. Simplemente la Biblia la da por sentada. Su texto inicial, primer capítulo, el primer versículo lo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí no hay evolución, aquí no hay esto de miles y millones de años, no, un Dios creador. La Biblia escribe a Dios como el creador, sustentador, legislador de toda la creación. Así que no hay ninguna duda al respecto. Ahora, el Dios de las Escrituras podemos considerar que es revelado a través de sus nombres, ya lo veremos, sus actividades, sus atributos asociados por los autores bíblicos. Hay muchas maneras, fuera de la naturaleza, en las Escrituras hay todas estas posibilidades de conocer a Dios. Sus nombres, sus actividades y sus atributos tan maravillosos para con nosotros los seres humanos. Veamos el Dios de las Escrituras a través de algunos de sus nombres. Quisiera mencionarles, mis queridos amigos y hermanos, que en la Biblia Dios aparece con 72 nombres, 72, que revelan su naturaleza, que revelan su carácter y sus cualidades. Solamente vamos a ver algunos básicos, los más frecuentes, pero ya les cuento, 72 nombres para Dios. ¿Qué más queremos para evidenciar de que Él existe? Está entonces uno de sus primeros nombres, que es muy usual en la palabra de Dios, el Elohim, justamente, el Dios Todopoderoso, que quiere decir que enfoca a Dios con un poder creador que justamente hemos ya visto a través de la naturaleza, del universo, etc. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios que aparece ahí en hebreo es justamente el Elohim. Él siempre es Dios, Elohim Todopoderoso. Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ese Jehová tu Dios, ahí Dios está en hebreo diciendo el Todopoderoso, con tanto poder que te saqué de la tierra de Egipto. Es el Dios Todopoderoso. Y evidentemente la historia y la Sagrada Escritura lo confirman. Otro nombre que se le da es el de El Elión. Él es Dios, Elión, altísimo. Enfoca su posición exaltada, maravilloso. Un Dios que siempre está en lo sublime, en lo alto. Leemos entonces acá de Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ahí está esa palabra, el Elión, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, o sea, ese exaltado Dios, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, Elión, que le entregó
tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, entonces, Abraham le dio los diezmos de todas las cosas. Entonces, este es otro nombre para Dios, Elión. Y tenemos otro nombre para él, que es justamente el de Adonai, que es Señor. Enfoca su posición de gobernante. Es un Señor todopoderoso, un gobernante del universo, de la tierra, de los seres humanos. Aparece entonces frecuentemente esta palabra Adonai, por ejemplo en Isaías 6:1. Hemos estado estudiando esto en la lección de escuela sabática. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, al Adonai, el todopoderoso gobernante, sentado sobre un trono alto y Pastor, don Miguel Ángel, se le cerró el micrófono. Se le cerró el micrófono. cuando hay mucho ruido, el anfitrión tiene que cerrar los micrófonos. Tengan la amabilidad, todos apagan sus micrófonos y nos ayudan, porque entonces se apague el mío también. Bien, decíamos que en Salmo 35:23 expresa el salmista diciendo: muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío. Ahí usa el Adonai, el Señor Todopoderoso, para defender mi causa. Otro nombre también muy frecuente en la Biblia es El Shaddai, el Dios Shaddai, todopoderoso, el fuerte, hablando de que no hay más fuerte que él. Habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Y es así, Dios es todopoderoso, es el fuerte. Y eso es lo que quiere decir el Shaddai. En el libro de Génesis, capítulo 49, verso 24, dice la palabra: y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte, o sea, del Shaddai, el fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y en Salmo 132 leemos versículos 2 y 5, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, o sea, el Shaddai, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob, el Dios de Jacob, refiriéndose a que es un Dios fuerte. Bien, otro nombre que se le da al Señor es justamente el de las 4 letras o tetragrama, que en el hebreo original es sin vocales, y de ahí sale la palabra Yahvé o Jehová, y es el único nombre propio de Dios. Se ha traducido en la Biblia como Señor, pero su verdadera traducción se la dio Dios mismo a Moisés. Y vamos a leerlo en el capítulo 3 de Éxodo, verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ese es su nombre propio. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese es, él mismo dijo que ese es su nombre, yo soy. O sea, la existencia perfecta, la existencia inicial, la existencia perenne, el que existe, ha existido siempre, existe y existirá. Yo soy. Salmo 107:13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y ese Jehová ahí es el que soy. Yo soy. Clamaron al yo soy en su angustia. Eso está en el hebreo antiguo. Hay otros nombres, ya los vamos a mencionar así solamente de paso, porque son 72 nombres para Dios como una evidencia de que Él existe. Está, por ejemplo, aquí, el Señor proveerá. Ese es un nombre que se le da, y es Jehová o Yahvé Jireh. Jehová Jireh. Otro es Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. Nisi, bandera, Jehová. El siguiente, Shalom, es muy conocido. El Señor es nuestra paz.
Todos sabemos la palabra Shalom del hebreo, que es paz. El Señor es nuestra paz, pero son nombres que se le dan a Dios también. Yahvé Elohim, Señor Dios. El siguiente, el Señor es mi pastor. Qué lindo. Eso está en Salmo 23. Yahvé Roy. Qué lindo. Suena hasta bonito, Roy. Yahvé Roy. Y veamos un último entre los 72. Yahvé Shabaoth, el Señor de los ejércitos. Es muy usual en el Antiguo Testamento. Yahvé Sabaoth o Shabaoth. Entonces, todos estos nombres identifican que hay un Dios. 72 veces en la Biblia con diferentes nombres. ¿Cómo será la pluralidad de su existencia, de su amor? Ahora veamos sus actividades. Los escritores bíblicos pasan más tiempo describiendo las actividades de Dios que la esencia de su ser. Obvio, porque no conocemos tanto de Dios como lo que vemos que Él ha hecho, hace y hará. Por ejemplo, se lo menciona como creador, ya eso hemos hablado, Génesis 1, en el Salmo 24, versículos 1 y 2, como sustentador del mundo, eso nos habla Hebreos 1:3, como redentor y salvador en Deuteronomio 5:6 y 2 Corintios 5:19, el que hace planes para nosotros, planifica nuestra vida, Isaías 46:11, el que hace las predicciones, Isaías 46:11, el que da promesas a sus hijos, Deuteronomio 15:6, 2 Pedro 3:9, el que perdona los pecados, Éxodo 34:7. Entonces, la palabra de Dios se centra más en las actividades de Él que en hablar de su misma esencia. Ahora bien, el Dios de las Escrituras, pues tiene muchos atributos, por ser Dios, por supuesto, y son únicos sus atributos. Algunos son incomunicables, o sea, son de Él y propiamente de Él, como la vida en sí mismo. Él es la vida, Él es la fuente de la vida. Juan 5:26. Tiene voluntad independiente. Dios hace lo que ve conveniente y lo que quiere. Efesios 1:5. Es omnisciente, o sea, todo lo conoce. De eso nos habla Job 37:16, Salmo 139, versículos 1-18, primera de Juan 3:20, etcétera. Es omnipresente, o sea, está en todas partes. Increíble. Pero es Dios. Por eso es Dios. Salmo 139, 7-12, Hebreos 4:13, nos habla de esa omnipresencia y es eterno. El que ha sido, el que es y siempre será. Salmo 90, versículo 2 y Apocalipsis 1:8 nos hablan de esos atributos. Son incomunicables, o sea, no se pueden transferir. Pero hay unos que sí son sus atributos bellos, hermosos, pero los puede compartir, como el amor, Romanos 5:8, como su gracia, Romanos 3:24, su misericordia, Salmo 145:9, su paciencia, nos puede dar paciencia, segunda de Pedro 3:15, santidad, la comparte, Salmo 99, versículo 9, la justicia, Esdras 9:15, Juan 17:25, Apocalipsis 22:12, la verdad, primera de Juan 5:20. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estos textos nos los da como tan rápido? Por el asunto del factor tiempo. Cada doctrina, mis queridos hermanos, es bastante extensa. Tenemos a veces que correr aquí, pero bueno, por lo menos nos queda una buena idea, ¿verdad? Hablemos de la soberanía de Dios. Las Escrituras establecen claramente la soberanía de Dios. Eso nos lo dice 35, en su mano. Eso es exclusivo de Dios. Apocalipsis 4:11 agrega, tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la soberanía de Dios es indiscutible y es muy clara en la palabra de Dios.
hablemos de algo que es un poquito controversial, como es la libertad humana, que también la hemos llamado libre albedrío y algunos la llaman predestinación. La Biblia revela que Dios ejerce pleno control sobre el mundo. Por eso es Dios. El creador predestinó, entre comillas, a los seres humanos para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Algunos, por ejemplo, cuando el tiempo de la Reforma, como fue Juan Calvino, creían que Dios ya tenía destinados a fulanos para ser salvos y a menganos para ser perdidos. No, no hay tal. Sí existe una predestinación y es para que todos los hijos de Dios puedan ser salvos. Dios puede prever cada elección individual que nosotros haremos, pero su conocimiento anticipado, porque es Dios, no determina cuál será mi elección. Él no ha determinado cuál será mi elección, la ha dejado a mi libre albedrío, pero como es Dios, Él ya la sabe. La predestinación bíblica consiste en el propósito efectivo de Dios, según el cual todos los que elijan creer en Cristo serán salvos. Eso lo encontramos en Juan 1:12 y en Efesios 1, del 4 al 10. Leámoslo entonces en Efesios 1, 4 al 10. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, en este pasaje, en esencia, resumiendo, justamente encontramos nosotros que Dios sí tiene una predestinación y es para que seamos sus hijos, ¿ya? Entonces, la siguiente, por favor. Estamos un poquito atrasados. Dios sí nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, salvos, redimidos, pero queda a nuestra elección. Ese es el problema. Ahora bien, Dios tiene lógicamente un conocimiento anticipado de todo. El hecho de que Dios sepa lo que los individuos harán, pues no estorba la elección de nosotros. El conocimiento anticipado de Él, porque es Dios, pues nunca vio la libertad del hombre. Él no nos obliga a aceptar el Evangelio, Él no nos obliga a rechazarlo, no. Él sabe lo que va a suceder con cada uno de nosotros porque es su cualidad, su atributo como Dios, pero no nos obliga a tomar ninguna decisión. Eso está muy respetable. El único que se abusa de nuestras decisiones es Satanás. Uno le da cabida y él se mete en nuestra vida. Por eso hay gente poseída, por eso hay gente arruinada por él. Pero Dios no es así, Dios respeta. Ahora bien, veamos la dinámica de la deidad. Él es un Dios de unidad. Israel creía en la existencia de un solo Dios. Y el Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios. Este énfasis monoteísta, o sea, un solo Dios, no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad. Y hay gente que ataca a los cristianos trinitarios. Incluso hay religiones cristianas no trinitarias. Los pentecostales, a quienes se les llama Jesús solos, creen que Dios se pone el uniforme de Padre,
y a veces se pone el uniforme de hijo, y a veces se pone el uniforme de Espíritu Santo, pero es el mismo, es uno solito, uno solito. Caramba, Dios sí es uno solo. No es fácil comprender este concepto, por supuesto que no, pero hay una pluralidad en la persona de Dios. Expliquemos. Si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. Y eso está en Génesis 1:26 y 3:2, que ya lo vamos a leer. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios Padre y su Espíritu, entre Dios Padre y su Hijo, y esos textos están muy claros en la Biblia. Por ejemplo, leamos Génesis 1:26, aquí está la pluralidad. Entonces dijo Dios, hagamos, está hablando en plural, son varios, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, no dijo como yo, uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Entonces, ahí habla de otra persona. Isaías 48:16, dice el Señor, acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Te menciona Jehová el Señor y su Espíritu como dos entes diferentes. Así que tenemos un Dios plural, pero es un solo Dios. No hay distancia entre las personas del Dios triuno. Todas son divinas y sin embargo comparten sus cualidades y poderes divinos indistintamente. No es fácil entender esto. He tratado, y lo vamos a ver ahorita, de comparaciones que no son perfectas, lógico, tratar de entender esta pluralidad de nuestro Dios. Ahora, esa relación que existe en nuestro Dios justamente nos muestra que es un Dios perfecto, es un Dios de una relación maravillosa. Si bien es cierto que la deidad no es una en personas, Dios es uno en propósito, en mente, en carácter. Y esta unidad no destruye las distintas personalidades de lo que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son nombres dados a seres humanos. Además, el hecho de que en la deidad haya personalidades separadas no destruye la enseñanza monoteísta, o sea, de un solo Dios de la Escritura, según la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y no pensemos como un blasfemo dijo, Trinidad, vea, ustedes dicen, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son uno solo, ahí van 6. No, eso es poner en blasfemia realmente el relacionamiento y la naturaleza de Dios. A ver, voy a ejemplificarlo de la siguiente forma para dar una idea. No es perfecta, claro. Aquí tenemos un caballero, es el señor de la familia, el esposo y padre, don Carlos Reyes. Y está doña Edith Mora. Ellos forman la familia Reyes Mora. Y tienen un niño a quien han llamado Luis Javier Reyes Mora. Pregunta, ¿Carlos Reyes es la familia Reyes Mora? No, forma parte de la familia. ¿Edith Mora es la familia? No, forma parte de la familia. ¿Luis Javier es la familia? No, forma parte de la familia Reyes Mora. Bueno, esto puede ser un ejemplo imperfecto. Apliquémoslo entonces de otra manera. Tenemos aquí una gráfica imperfecta y estamos haciendo imágenes no para adorarlas. Que alguien por ejemplo, en la iglesia alguna vez dijo que estas imágenes que uno proyecta,
que van en contra del mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Sí, pero es sí, la hago para adorarlas, pero aquí no la estamos adorando, sino ilustrando. Aquí está el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, forman la familia Dios. El Hijo es parte de la familia Dios, el Espíritu Santo parte de la familia Dios y el Padre parte de la familia Dios. Quiere decir que cuando nosotros decimos Dios, estamos llamándolos a los tres de un solo nombre, pero ellos tienen sus personalidades, sus atributos, sus características individuales. Son la familia de Dios. Puede ser que esta comparación pues no sea completa, porque es que no podemos comparar a Dios con nada. Alguien ha ejemplificado con un triángulo y ha puesto: el Padre no es el Hijo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. O sea, son diferentes. Los tres en uno solo es Dios, pero son tres personas diferentes, con características, personalidades diferentes e incluso funciones diferentes. El Padre es como el Rey del universo, el Hijo es quien ha venido a procurarnos la recuperación, la salvación, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en todas partes y quien obra la transformación de los que quieren ser hechos de nuevo. Así que esas son tareas diferentes. Otro ejemplo así un poquito imperfecto, pero que nos deja una idea, ¿no? El agua la encontramos en tres estados: líquida, sólida si la llevamos a un congelador, o si la ponemos en una olla a hervir, gaseosa. Pero siempre es la molécula H2O, o sea, el agua está compuesta de dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Y esto lo sabemos todos, que lo hemos aprendido desde la primaria. H2O. Digamos, imperfecta y blasfemamente, que el estado líquido representa al Padre, que el estado sólido representa a Cristo Jesús, que es el aspecto sólido que tenemos de nuestra divinidad, y el aspecto gaseoso, el Espíritu Santo. Así que justamente nos da una idea de lo que puede ser nuestro Dios. Son ejemplos imperfectos, lógico, yo lo reconozco porque no hay nada con qué comparar a Dios. Ahora bien, veamos esa dinámica, esa relación de la deidad. Dentro de la deidad existe la economía funcional. Me explico, Dios no duplica innecesariamente su obra. El orden es la primera ley del cielo y se manifiesta en formas ordenadas de actuar. Este orden surge de la unión que existe entre los componentes de la deidad y sirve para preservar dicha unión. O sea que cada uno tiene su función y están bien relacionados. El Padre parece actuar como fuente, el Hijo como un mediador y el Espíritu Santo entonces como un actualizador o aplicador. Y esto puede ser visto, por ejemplo, en la encarnación. En la encarnación es el Espíritu Santo quien embaraza a María, hace posible la encarnación de la otra persona, Cristo Jesús. En el bautismo de Jesús, Jesús es quien se bautiza, el Espíritu Santo es el que desciende sobre él, ahí están dos personas indistintas y se oye una tercera que habla diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ahí están los tres presentes e indistintamente. Así que los tres se relacionan perfectamente e indistintamente. En esa economía de funciones, los diferentes miembros de la deidad cumplen distintas tareas en la salvación del hombre. La obra del Espíritu Santo no le añade nada a la calidad del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. No, no le añade nada. Es único el sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo es justamente establecer y hacer comprender ese acto salvador. Ahora bien, el foco
de esa relación de Dios con los seres humanos es justamente la salvación. Cristo es el mediador entre Dios y nosotros, nos une de este modo a la deidad. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Las buenas nuevas están centradas en una persona y no solo en una práctica. Tienen que ver con una relación y no solo con reglamentos, puesto que el cristianismo es Cristo. De ahí viene su nombre, cristianismo. Cristo es el centro, es el foco. La salvación del ser humano es el interés mayor de nuestra deidad. En la cruz, la Trinidad hizo una revelación completa de su abnegación. Allí encontramos nuestra más completa revelación de Dios. Desde esa cruz, Dios proclama su amorosa invitación a nosotros. Reconciliaos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el foco principal de su relación de Dios con nosotros. Nuestra salvación, la recuperación que Él quiere hacer de nosotros. A través de la historia han habido individuos que han tratado de desconocer a Dios. Y ustedes y yo, a través de la historia, de la filosofía, pues hemos conocido diferentes hombres. Les voy a mencionar uno. Nació justamente en 1844, qué casualidad. Y era de una familia evangélica, pero una vez creció y se hizo adulto, se rebeló contra todo. A lo bueno lo llamó malo y a lo malo bueno. Y este hombre se llamó Friedrich o Federico Nietzsche. Fue un filósofo. Y este hombre, después de haber transitado por muchas teorías y libros, sacó una teoría que se llamó Dios ha muerto. Por ahí alguna vez en una pared de París, en Francia, este hombre era de la antigua Prusia, es casi Alemania, ¿no? Pero impactó mucho en Francia. Apareció un letrero con la teoría No se escucha. Parece que el profesor Miguel Ángel tiene problemas de conexión en este momento. Se quedó parada la imagen. Sí, tiene problemas de conexión. Vamos a esperar un momentito. las personas seguirán conectadas. Están Sí, todos, señor. están Sí, todos señor, sí. presentes. Bien, entonces este es el afiche que apareció. Dios ha muerto, Federico Nietzsche. Ya tú no tienes nada que ver, no tienes que responder por actos. Haz lo que los demás creen que es bueno, son tontos, son bobos, haz lo que te dé la gana. Dios se murió, nunca más tuvimos noticias de él, no se ha vuelto a relacionar, Dios se murió. Esto salió en el año de 1893. Y en el año 1900, ¿cómo les parece? Se muere Federico Nietzsche, 66 años. Y entonces, al lado de ese grafiti cuentan allá en París que escribió alguien, Federico Nietzsche ha muerto, Dios. Noten el contraste. Dios ha muerto, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche ha muerto, Dios. Dios seguía existiendo, pero Federico Nietzsche no. Así que los hombres, por más esfuerzos que hagan, nunca podrán desconocer la existencia de nuestro Dios. Y ustedes y yo somos una evidencia de esa existencia. La perfección de nuestros cuerpos, de nuestra vida, lo que Él ha hecho en muchos de nosotros. Esa transformación, cómo nos cambia nuestra forma, nos cuida, nos protege, contesta nuestras oraciones.
porque Él ha dejado su presencia continua aquí, que es el Espíritu Santo, del cual hablaremos dentro de varios sábados. El Espíritu Santo es algo increíble, maravilloso. Y lo más importante, Dios vive en nosotros. Increíble. Vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Qué maravilloso es Dios y todo lo que ha creado y la perfección que hay en el universo, en el microcosmos y en el macrocosmos. Así que, mis hermanos, la deidad es evidente y la evidencia está aún dentro de nosotros. La vez pasada teníamos cierto acosamiento de que nos estaban pidiendo el link para la sociedad de jóvenes. Hoy pues no tenemos exactamente ese afán y quisiera dar oportunidad a algunas preguntas que han aparecido, algunas observaciones, pero yo por estar concentrado en mi tema, obvio, no alcanzo a leerlas, ni estoy también enterado, medio las veo, pero yo sigo adelante. Voy a dar oportunidad algunos minutos si hay alguna pregunta y si con la ayuda de Dios podemos contestarla, así lo haremos. Pastor, una preguntita. Sí, adelante. Es que en Éxodo 24, que habla de las imágenes, que mi Señor dijo que no se hiciera ninguna imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. Entonces, ¿Y ¿por qué qué sigue hay diciendo? imagen? No, un Porque, momentico. ¿Y qué sigue a ver, diciendo? Dígame qué sigue diciendo. sigue diciendo, no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, Ok, celoso, que bien, visita la perfecto. maldad de los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, recordemos siempre que no podemos quedarnos en una oración, en una frase. Hay que ver el contexto, o sea, lo que está antes y lo que está después. El Señor prohíbe elaborar imágenes, tal como lo dice ahí, del cielo, de la tierra, debajo de la tierra, etcétera. No te inclinarás a ellas con el objetivo de adoración, porque yo soy celoso. O sea, no hagas imágenes para adorarlas. El mismo santuario fue una imagen que Dios inventó de lo que es el plan de salvación del santuario celestial, el arca del pacto, el altar del incienso, el candelero, etcétera. Todos fueron imágenes reales, era como un vídeo para que las personas pudieran entender el plan de salvación antes de la venida del Mesías. Entonces, uno puede tener imágenes para ilustrar como Dios ilustró la salvación con el santuario, pero lo que Dios prohíbe es la veneración, la adoración de imágenes. No sé si contesté su inquietud. O sea Profesor, que puede tener uno imágenes en la casa y no adorarla, Exacto, aunque puede tener imágenes, pero sin adorarla. exacto, pero ¿para qué tener imágenes? Es como cuando tiene usted, y eso lo dicen los católicos, de la Virgen María, ¿no? Que tiene el retrato ahí de la familia, el papá y la mamá, pero usted no se arrodilla o a pedirles en oración todas las mañanas, no. Simplemente es una veneración familiar. Aquí uno puede tener imágenes como yo lo hago aquí para poder enseñar mejor, como un recurso didáctico para que nos quede como más grabados los principios, pero no estamos adorándolos, no, que el que Es que merece toda la adoración. veo que en la fe de Jesús siempre ponen la imagen de Jesús y nosotros ya no vivimos por imágenes, sino por vista. Sí, Perdón, no vivimos por vista, sino que vivimos por creencia, por la fe. Vivimos por fe, no por vista.
¿La fe de Jesús es para adventistas o para no adventistas? Contésteme. ¿Cómo? ¿La fe de Jesús es para adventistas o para no adventistas? Para el adventista y para los que quieren conocer a Jesús. Originalmente, y el principal objetivo de la fe de Jesús es para personas no adventistas. Y una manera de hacer atractivo el curso es poner una imagen para ilustrar la fe de Jesús, pero no se le pide a la persona que adore esa imagen. Ahora, ya una vez conocemos a Jesús los adventistas, obvio que no necesitamos retratos de él en un curso bíblico, obvio, se sobreentiende. Entonces, en eso usted tiene razón, pero no la tiene cuando utilizamos ciertos medios para atraer las personas al Señor Jesús y a la verdad. Profesor, una preguntita. Muchas gracias. Del versículo que leyó la hermana Felisa, la segunda parte, donde dice que pasará de generación a generación, ¿usted cómo lo explicaría? Explíqueme mejor. Cuando ella leyó el versículo que dice que no honrarás ni te arrodillarás a las imágenes, porque esto pasará, pues, que el Señor se navegará de generación en generación, pues lo que da a entender el versículo. Son las consecuencias. Primera, segunda y tercera generación. Correcto. La consecuencia de nuestros malos actos tiene a veces abarcante a los hijos, a los nietos y hasta a los bisnietos. Depende de lo que hayamos hecho, esas consecuencias caen. Lo que se siembra se cosecha, es una ley universal que Dios estableció. Entonces, a ver, cuando somos pecadores, infieles, esas consecuencias repercuten en nuestros descendientes, lamentablemente. Ley de herencia genética. Eso es lo que quiso decir Dios ahí. Y a veces decimos, ay, este niño, ¿por qué me salió con esas? ¿Este niño de dónde sacó esto? Vaya a ver, vaya a averiguar qué pasó antes con los abuelos, qué practicaban, etc. Entonces, Dios anticipa las consecuencias genéticas de lo que sembramos. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces tendremos una oración final. Voy a pedir, y claro, lo voy a sorprender, a mi hijo, el ingeniero Ronald Alberto Puentes, que nos está ayudando con la presentación, que nos despida en oración, agradeciendo la presencia de Dios justamente hoy con nosotros. Oremos. Bondadoso Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra. Pero sobre todo, Señor, porque el enfoque de hoy fue conocerte a ti directamente. Gracias por tu amor, gracias porque existes y en tu existencia nosotros también podemos existir. Gracias, Señor, por el plan de salvación que has ideado por nosotros, criaturas débiles y finitas, siendo tú un Dios tan poderoso e infinito que te acuerdas de nosotros. Gracias por todo tu amor, por este día tan especial y por favor bendice a cada uno de nuestros hermanos que han participado en el día de hoy. Quédate con nosotros hoy y siempre, te lo rogamos en el bondadoso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Les invitamos, hermanos, para el próximo sábado, nuestra próxima doctrina, Dios el Padre. Hablaremos exclusivamente de esa persona divina. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga y desde ya una semana exitosa, bendecida y feliz. Cuídense mucho. Amén. Gracias. Amén, pastor. Amén. Igualmente para usted. Bueno, y recordemos la campaña a las 7 de la noche. Yo iré. Correcto. ¿Y nosotros qué necesitamos? Dios les bendiga. No más. Pero vuelvo y te digo, Necesitamos estar aquí. vuelvo y te digo, la finalidad de los mandamientos de Dios. Pero nosotros no ¿Quién está mal hoy? ¿Ah? nosotros
Mira, si tú no trabajas, Recordemos que el próximo sábado sí tenemos clase, el martes no tenemos clase, la fe de Jesús.